Prólogo a la sombra del oro. El fracaso tenía un sabor específico. Sabía a barro frío, a hojas podridas y al óxido de su propia sangre en la boca. Tiberian escupió la tierra y trató de rodar sobre su espalda, pero el aire se negaba a entrar. Sus costillas ardían como brasas. Su espada había caído a 3 metros de distancia, demasiado lejos, completamente inútil. Sobre él, el acechador gris alzó sus garras, una imponente masa de músculo y hueso calcificado, que tapaba por completo el sol pálido de la mañana. Tiberian apretó los párpados con fuerza, resignado. Iba a morir, muere de pie, al menos, habría dicho su padre con su habitual dureza. Pero él iba a morir en el suelo, sucio y completamente solo. El golpe que esperaba nunca llegó. Un silbido agudo y penetrante cortó el aire, seguido por el inconfundible canto del acero. Luego, un impacto húmedo y el calor repentino de algo salpicándole la cara lo hicieron abrir los ojos de golpe. Arion Siles no estaba luchando, estaba danzando. Tiberian sintió una punzada violenta en el estómago que no tenía nada que ver con el miedo. Arion se movía con una fluidez insultante, casi irreal, como si escuchara una música celestial que nadie más podía oír. Donde Tiberian había tropezado torpemente, él se deslizaba con gracia. Donde Tiberian había usado la fuerza bruta y desesperada, él empleaba un equilibrio perfecto. Su espada brillaba impoluta, un relámpago plateado que esquivaba las garras letales de la bestia con un giro de talón tan impecable que parecía ensayado 1000 veces. Ahora, Tib, la voz de Arion, le llegó clara, diáfana y realmente tranquila en medio del caos. Tiberian quiso moverse, quiso gritar, quiso responder al llamado, pero sus extremidades eran de plomo, ancladas al suelo por el peso de su humillación. Solo pudo mirar, impotente. Con una estocada final, limpia, precisa y letal, Arion atravesó el cuello del acechador. La bestia se desplomó con un gemido sordo, levantando una nube de polvo y hojas secas. Tiberian notó fascinado y horrorizado que la sangre de la criatura siseaba al tocar la hierba, negra y viscosa, como si no perteneciera a este mundo. Pero nada de esa inmundicia tocó a Arion. Ni una sola gota manchó su capa de un azul profundo. El silencio cayó sobre el bosque como una losa pesada y opresiva. Tiberian se quedó allí, tendido, respirando con dificultad, sintiendo como la vergüenza le quemaba la garganta, mucho más que el aire helado que intentaba inhalar. Arion envainó su arma con un chasquido elegante y se giró. El sol estaba a su espalda, pero la luz que aureolaba su cabello no parecía cálida. Era pálida, un halo plateado y distante, como una estrella que hubiera bajado a la tierra solo para juzgarlo en su momento más bajo. Arion se acercó, y una mano enguantada en cuero, inmaculado, entró en su campo de visión. ¿Estás bien? La pregunta flotó en el aire, suspendida. No había burla en ese tono. No había arrogancia ni un ápice de condescendencia. Solo una preocupación genuina, cálida y, para Tiberian, asquerosa. Tiberian miró el guante de cuero limpio frente a su nariz. Luego bajó la vista hacia su propia mano, temblorosa y cubierta de lodo y sangre. Si Arion se hubiera reído, si lo hubiera escupido o insultado, Tiberian podría haberlo odiado con la furia limpia y pura de un rival vencido. Pero esa bondad lo hacía pequeño. Lo convertía en un niño indefenso que necesitaba ser rescatado. Aceptó la mano. Arion tiró de él sin el más mínimo esfuerzo, como si la pesada armadura de placas de Tiberian fuera de papel, como si su orgullo roto no pesara toneladas. Casi me atrapa, murmuró Tiberian, pasándose el dorso de la mano por el labio ensangrentado para ocultar el temblor de su mentón. Era rápido, concedió Arion con una media sonrisa comprensiva, pero lo distrajiste lo suficiente para que yo pudiera actuar. ¿No lo distraje? Arion, me caí. Las palabras salieron antes de que pudiera frenarlas, amargas como la hiel. Antes de que Arion pudiera responder, el estruendo de cascos rompió el tenso momento. La partida de caza, alertada por el estruendo, irrumpió en el claro. El maestro de armas en el padre de Tiberian. Los jinetes frenaron en seco a sus monturas, levantando tierra. Sus ojos fueron del monstruo muerto y humeante a Arion, erguido y brillante, como un héroe de leyenda. Y luego, inevitablemente, bajaron hacia Tiberian, que se tambaleaba, cubierto de barro y de deshonra. Por el velo, exclamó el maestro de armas, su voz un trueno. ¿Quién le dio el golpe final? Tiberian apretó la mandíbula hasta que le dolió. Se preparó para hablar, para confesar su fracaso, se preparó para ver la decepción, vieja y familiar, nublar los ojos de su padre una vez más. Pero sintió un peso tranquilizador en el hombro. ¿Era el brazo de Arion? ¿Lo hicimos juntos? Mi señor, dijo Arion. Su voz proyectaba esa autoridad natural y serena que Tiberian tanto envidiaba. Tiberian aguantó la carga inicial,
y expuso el flanco de la bestia con gran valentía. Yo solo tuve que rematarla. Sin su acero y su coraje, esa cosa me habría despedazado sin duda. Murmullos de aprobación recorrieron las filas de los jinetes. Tiberian vio a su padre asentir, y una mirada de orgullo, una que no había visto en años, le fue dirigida. Un orgullo falso, un orgullo comprado con la caridad de otro. Los vitorearon. Arian le apretó el hombro con más fuerza, un gesto cómplice. Le guiñó un ojo, sonriendo. Creía que le estaba haciendo un favor. Creía que le estaba regalando la gloria. No entendía que en realidad le estaba robando lo único que le quedaba, la verdad de su propio y absoluto fracaso. El regreso al campamento fue una tortura silenciosa y prolongada. Cabalgaban lado a lado, y Tiberian escuchaba la risa despreocupada de Arian mezclarse con el viento, un sonido que le taladraba los oídos. Brillaba tanto que dolía mirarlo. Esa luz plateada, perfecta, intachable y fría. Tiberian bajó la vista hacia sus propias manos sobre las riendas. Eran manos pesadas, callosas, manos hechas de tierra y de una ambición voraz, no de luz de estrellas. Una certeza fría y dura se asentó en su pecho, sólida como el hierro forjado. Él nunca tendría esa gracia innata. Él nunca sería el sol ni la luna. Pero si no podía tener la luz, se forjaría la suya propia en la más profunda oscuridad. Acarició la empuñadura de su espada, áspera bajo sus dedos. En su mente, el acero gris se transformó en oro macizo, en oro pesado, opulento y eterno, que obligaría al mundo a mirarlo, no por amor ni admiración, sino por un miedo reverencial. Algún día, las estrellas caerían del firmamento, y cuando lo hicieran, solo quedaría él, reinando sobre las cenizas.